Catequista, no te olvides de suscribirte en nuestra página de YouTube. Muy bien, buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de hoy y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a comprender lo que hoy vamos a compartir. En nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, en nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, en esta semana 7 vamos a ver las características de la iniciación cristiana de inspiración catecumenal. Vamos a ver. Dice aquí que la tarea de hacer cristianos a través de la iniciación a la vida cristiana de inspiración catecumenal tiene unas características esenciales que marcan la diferencia entre la forma de hacer cristianos en la sociedad de cristiandad que ya no existe y en este cambio de época en el que estamos llamados a ser cristianos. Es precisamente a esas características que vamos a destinar este capítulo, de modo que vamos a conocerlas muy bien para cuando tengas que dedicarte a la tarea de transmitir la fe e iniciar en la vida cristiana a tus hermanos, puedas hacerlo de una forma adecuada. Esto es más importante de lo que te puedas imaginar, ya que si no incorporas a tu servicio eclesial estas características, por más que creas o trates de hacer creer a otros que estás transitando por el nuevo paradigma, no habrás salido aún del viejo paradigma eclesial y solo estarás desvirtuando este regalo que el Señor está haciendo a su iglesia, con el consecuente e inevitable fracaso en el intento. Por motivo, hay que prestar mucha atención y procurar ir incorporando a nuestro servicio eclesial de hacer cristianos tales características. Primera cosa, el nuevo paradigma está en el paso de los saberes a la experiencia. El nuevo paradigma para ser cristianos en este cambio de que está constituido el nuevo paradigma iniciático. Por ello, sí, bien, creo que tenemos problemas de conexión con mi Wi-Fi, pero vamos un poquito a retomar esto, ¿ya? ¿Me confirman, por favor, si está proyectándose en la pantalla o no? Sí, padre, sí se mira. Padre, sí, padre. Mañana.
No se escucha el audio, padre. Bien, ¿ahí están escuchando? Ahora Sí, sí. recién, padre, la escucho. Bien, 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 bien. Está fallando mi Wi-Fi y estamos aquí en problemas. Bueno, vuelvo a decir. El nuevo paradigma está en la clave del proceso. ¿Ya? Este paradigma para ser cristiano debe desarrollarse dentro del contexto del proceso evangelizador. No es algo paralelo. El cristiano no aparece por generación espontánea. Su formación no es instantánea. Una charlita y son cristianos. Tampoco es producto de una cantidad de acciones sueltas, dispersas y desarticuladas. El cristiano se hace por medio de un proceso integral, sistemático, gradual y progresivo de transformación profunda de la mente y del corazón. Lo que apuntamos es el cambio de la mente y del corazón de la persona. No que sepa cosas, sino que su vida se transforme. Si en la tarea de iniciar en la vida de fe a quienes están llamados por el Señor para ser cristianos, se ignora el desarrollo del proceso evangelizador, el resultado será otra vez lamentable. Dice aquí, lo esencial de la conversión pastoral consiste en el paso de una pastoral de acciones dispersas a una pastoral de proceso. De allí que todos los elementos componentes de la iniciación a la vida cristiana de inspiración catecumenal deben ubicarse en su lugar exacto dentro del proceso evangelizador, por lo que el concepto de proceso no debe ignorarse tanto en la etapa de planificación como en la fase operativa del esfuerzo tendiente a ser cristiano. Si se altera el proceso, el producto será pobre e inservible. El nuevo paradigma exige, por tanto, pasar de una catequesis sacramentalista a una catequesis de proceso, que arranca con el encuentro personal con Jesús y el desarrollo de la vida cristiana, verificando etapas, escrutinios, en vista de la inserción en el misterio pascual de Cristo y en la vida de la comunidad cristiana. No es para ser un cristiano suelto. Ignorar el concepto de proceso será condenar todo el esfuerzo al fracaso. La enseñanza catequética doctrinal y las celebraciones de los ritos por sí solos tienen una importancia relativa en la tarea de ser cristianos. Fíjense que lo realmente importante son los procesos en los que aquellos se insertan y su desarrollo adecuado. Es fundamental la formación de los agentes de pastoral para que piensen y actúen en función de proceso. De lo contrario, la acción será siempre dispersa y desparramada, y esto no es un nuevo paradigma.
Los agentes pastorales deben ser formados para pensar y actuar en función del proceso. Punto 3. Nuevo paradigma apunta a los adultos. La principal preocupación del nuevo paradigma no son los niños, sino los adultos. Destinar la mayor parte de la acción eclesial a los niños no es buen negocio en una época de crisis, porque la probabilidad de éxito es escasa debido a múltiples factores y reditúa pocos beneficios a corto plazo. El trabajo realizado con los niños no tiene un efecto inmediato en la vida social. Y para que produzca sus frutos, cuando esos niños lleguen a ser protagonistas de la sociedad, requiere de un proceso muy prolongado, de por lo menos 30 años, lo que la Iglesia no tiene la más mínima posibilidad de articular su estructura pastoral para tal fin. La acción pastoral dirigida a adultos, en cambio, tiene un efecto multiplicador inmediato y puede trascender a corto plazo a los diferentes ambientes de la sociedad, entre familiares, amigos, ambiente laboral, el ejercicio de la profesión, en el mundo de la política, de los negocios, el arte, las ciencias, etc. A más de asegurar la educación inicial en la fe de los hijos en la familia. De hecho, la iniciación a la vida cristiana de inspiración catecumenal desde sus orígenes es inherente a los adultos que desean ser cristianos e inspira a las demás formas de la transmisión de la fe, tanto a niños, adolescentes y jóvenes. Si dejamos de lado la inspiración inicial, estaremos trabajando sin inspiración y de nada servirá trabajar con los niños. Por este motivo, la iniciación de adultos debe asumir siempre una importancia prioritaria. Si se prioriza en la parroquia la iniciación cristiana de adultos, la catequesis destinada a niños, adolescentes y jóvenes se beneficiará grandemente. ¿Por qué? Porque ellos a su vez van a formar parte de este proceso posterior. El nuevo paradigma, en este nuevo paradigma, la prioridad son los adultos. El principio organizador que da coherencia a los distintos procesos catequéticos que ofrece la Iglesia es la atención a la iniciación de adultos. Ella es el eje en torno al cual gira y se inspira la catequesis de las primeras edades y de la tercera edad. Al hablar de adultos, No hay audio, padre. ¿ahora me escuchan? Ahora sí, padre. Ya, Sí, padre. está fallando la conexión. Eso ya no es problema mío, sino del tiempo, que aquí está un poco bravo. Muy bien. Como los destinatarios prioritarios del nuevo paradigma son adultos, la metodología se debe adecuar a la manera de aprender del adulto, en cuyo proceso de aprendizaje la experiencia tiene un rol preponderante. ¿Cómo aprende el adulto? Cuando le cuentas experiencias. Indudablemente, el adulto aprende más haciendo y compartiendo que escuchando.
Punto 4. Lo esencial del nuevo paradigma, la inspiración catecumenal. Esta inspiración catecumenal o clave catecumenal en el nuevo paradigma, en el nuevo modelo, consiste en tomar como modelo la manera en que en el catecumenado antiguo se desarrollaba la iniciación cristiana de quienes querían hacerse cristianos y contempla los siguientes aspectos. Primero, parte del encuentro personal con Jesús. ¿Qué cosa hace este encuentro personal con Jesús? Suscita el deseo de ser cristiano, vivir como cristiano y compartir con otros la alegría del Evangelio. Segunda cosa, acompañamiento personalizado en pequeñas comunidades catecumenales. En lugar de manejo en grupos grandes, en masa, donde el trato se vuelve despersonalizado. A veces queremos 100, 200 jóvenes en la catequesis, pero ¿cómo los acompañamos? ¿Cómo los tratamos? ¿Nuestras catequesis son personalizadas o despersonalizadas? Otro punto, el catecúmeno aprende a vivir como cristiano, orientando y consolidando su vida en Cristo y despojándose gradualmente de cuanto pueda impedir este ideal. Viene el discernimiento. ¿Esto es cristiano o no es cristiano? Otro punto, el catecúmeno es evaluado por su vida, por la manera que incorpora a su vida los valores, los criterios y el estilo del Evangelio. Por tanto, se trata de ir viendo cómo voy viviendo la vida cristiana. ¿Voy asumiendo valores del Evangelio? ¿Tengo criterios del Evangelio? ¿El estilo de vida que el Evangelio me anuncia? ¿Cómo estoy viviendo en mi proceso? El fin no son los sacramentos o su renovación, sino que mejore la vida del catecúmeno, que se haga verdaderamente cristiano, que viva como cristiano en todas las dimensiones de su vida, personal, familiar, laboral, social, política, etc. Los componentes doctrinal, espiritual y litúrgico ritual de la iniciación cristiana deben integrarse a la vida del catecúmeno y se vuelven fundamentales para dar lugar a la acción de la gracia en su proceso de transformación cristiana. Todo tiene que integrarse a la vida, todo. La doctrina, la formación espiritual, la celebración litúrgica, los ritos que vivimos, todo eso tiene que integrarse en la vida. No tiene que ser una parte, sino integrarse en la vida. ¿Qué significa integrarse? Que toque la vida, ¿no? Que esa doctrina toque mi vida, que lo espiritual toque mi vida para cambiar, que lo litúrgico me ayude a mí a tener una fe más gozosa, más celebrativa, que no vaya cansado y decir, otra vez voy a ir a la iglesia. No, sino que encuentre una verdadera motivación. Punto 5, un principio elemental para el nuevo paradigma. La iniciación del propio catequista o agente de pastoral. A veces los catequistas creemos que lo sabemos todo o que ser catequista es una consecuencia de ser profesor de religión. Eso no necesariamente es así. Eso es cuando estamos en el viejo paradigma. Cuando estamos en el viejo paradigma, pensamos que ser profesor de religión es ser automáticamente catequista. Eso es un error, porque la catequesis no es doctrina, ni es un curso de religión. La catequesis es la transmisión de la fe a partir de mi experiencia cristiana. Yo puedo ser profesor de religión, pero no tengo el encuentro personal con Cristo, porque me fui a ser profesor de religión, porque estaban buscando y no había profesor, entonces me fui ahí a ser profesor de religión.
La cosa no va por ahí. Y como son bolsas de horas, entonces la gente no quiere ir a ese lugar y tienen que juntarlo con otra área, o el que es de otra área sobran esas horas de religión y tiene que cogerlas. Por eso no va el sentido de la catequesis, del proceso de iniciación en la vida cristiana, no es una transmisión de doctrina. Ya, por tanto, no es automático el hecho de que soy profesor de religión y soy catequista. No sé cuándo nació eso, en qué momento se les ocurrió eso, ¿no? Alguien tuvo que decirlo en algún momento, pero es un error. Es un error, ¿ya? No es posible iniciar a otros en la vida cristiana si el mismo catequista o agente de pastoral involucrado en el nuevo paradigma no ha sido iniciado antes. ¿Esto qué quiere decir? Que somos nosotros los que tenemos que entrar primero en este proceso de ser iniciados para iniciar a otros desde la experiencia que estamos teniendo. El Señor Jesús dice claramente que un ciego no puede guiar a otro ciego. ¿Por qué muchas veces no se comprende el proceso de iniciación en la vida cristiana? Porque no lo hemos hecho. No tenemos experiencia de eso. Y al no hacerlo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a compartir? Temas de catequesis y no procesos. Es decir, seguimos en lo mismo. Solo puede llevar por el camino de la fe a otros aquel que transitó antes por el mismo camino. Solo se puede iniciar a otros quien haya sido iniciado antes. Solo podrá ser cristianos aquel que antes se haya dejado hacer cristianos. La iglesia evangeliza, sí, pero al mismo tiempo la iglesia debe ser consciente que necesita ser evangelizada. Un evangelizado puede evangelizar, pero el que no esté evangelizado no va a evangelizar. Va a ser otra cosa menos evangelizar. La experiencia de vida cristiana del propio agente de pastoral es fundamental en el nuevo paradigma. Ojo, estamos hablando de experiencia, no el que sabe más. El que no tuvo experiencia con Jesús no puede guiar a otros para que tengan esa experiencia. Por eso, sin esta experiencia previa, no será capaz de colaborar en el marco del nuevo paradigma. Solo puede hacer cristianos aquel que antes se haya dejado hacer cristiano. Consecuentemente, el catequista y demás agentes de pastoral involucrados en el nuevo paradigma eclesial deben pasar primero ellos mismos por la experiencia del proceso de iniciación cristiana, de inspiración catecumenal, con todas sus exigencias. Se trata de una condición indispensable para involucrarse en la formación iniciática de otros. De lo contrario, es poco o nada lo que se pueden aportar en el nuevo paradigma. Todo intento de formación de catequistas y demás agentes de pastoral para el nuevo paradigma de hacer cristianos, para que sea genuino, debe contemplar la iniciación cristiana en todas sus etapas y grados de los catequistas y demás agentes de pastoral. Solo de esta manera podrán ser verdaderamente útiles en el servicio eclesial en este cambio de época. El que no tuvo experiencia con Jesús no podrá colaborar en el nuevo paradigma. Punto 6. Lo que no puede faltar en el nuevo paradigma, el encuentro personal con Jesús. En el nuevo paradigma debe haber algo previo a lo doctrinal, a lo sacramental, a lo moral, que es a lo que actualmente se reduce nuestra acción eclesial. Algo que sea decisivo y condicionante. Algo que si
Y no hay eso, no hay nada. Es algo previo y decisivo. El encuentro personal con Jesús. Se trata de una experiencia que marca la vida. Una experiencia que transforma y se vuelve indeleble. Todos los personajes del Evangelio que tuvieron un encuentro personal con Jesús experimentaron un cambio profundo. Una transformación que no se puede explicar desde la lógica humana. Tenemos a Mateo, tenemos a Zaqueo, tenemos a Bartimeo, tenemos al leproso que se encontró con Jesús, tenemos a aquel joven muerto, hijo único de una viuda en el pueblo de Naín, tenemos a María Magdalena, tenemos a Pablo, etc. La experiencia del encuentro personal con Jesús ha cambiado la vida de tantos pecadores y los ha transformado en santos que hoy venera la iglesia. Es que el encuentro personal con Jesús, ¿qué hace? Impacta, sacude, conmueve, convierte. Dice el documento de Aparecida que nadie empieza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona, Jesús, que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. El adoctrinamiento, ni la sacramentalización, y menos las dinámicas y los cantos, no suplen al encuentro con Jesús. Este es el punto clave y a la vez nuestra debilidad en la tarea de hacer cristianos. La crisis es esa en la iglesia. Hay cristianos que no conocen a Cristo. En la acción pastoral actuamos como si las personas que entran en contacto con la iglesia ya tuvieron su encuentro con Jesús. Y este es un problema grave. Suponemos el encuentro con Jesús, pero la realidad es que este supuesto nunca se dio. De aquí brotan nuestros fracasos, nuestras desilusiones en la tarea eclesial y nuestra incapacidad para transmitir la fe en este cambio de época. El encuentro con Jesús impacta, conmueve, convierte, marca la vida. El nuevo paradigma eclesial para ser cristianos tiene como punto de partida el encuentro personal con Jesús. Por lo que si no empezamos con el encuentro con Jesús, seguimos en el viejo paradigma. ¿Cómo nos damos cuenta? La gente va a preguntar, ¿y cuándo vamos a recibir tal sacramento? ¿Cuándo va a ser la fecha de esto? Y no hay algo más profundo. Sin el encuentro con Jesús, la iniciación a la vida cristiana no puede seguir adelante. La catequesis no tiene sentido. La liturgia aburre. No existe conciencia comunitaria. La gente se cansa y se va. Hay que provocar el encuentro personal con Cristo y la clave es el querigma. No se puede emprender el proceso de iniciación cristiana si la persona no ha mostrado que tiene la actitud creyente. No se puede iniciar el proceso de ser cristianos si la persona no inicia un proceso de conversión. La conversión no se da ni durante la iniciación ni después del catecumenado. Debe darse fundamentalmente antes del proceso iniciático. Si esto falta, estamos aún en el viejo paradigma. ¿Y cuál es ese viejo paradigma? ¿Cuáles son las características? Es caduco, es obsoleto, está en crisis y es incapaz de transmitir la fe. Es el encuentro con Jesús el que vuelve a la vida y produce el deseo de caminar detrás de Él para vivir con Él. Nos hace discípulos.
Repito, el nuevo paradigma tiene como punto de partida el encuentro personal con Jesús. Punto 7. Lo propio del nuevo paradigma es el querigma. La tarea de hacer cristianos en este cambio de época debe tener una forma de poner el mensaje cristiano en el corazón de la persona, no en la mente. Lo que caracteriza el nuevo paradigma es entrar en el corazón de la persona. Al entrar en el nuevo paradigma, debes estar pensando en la experiencia, en cómo llevar a la gente a tener la experiencia de un encuentro personal con Jesús, no en la idea, no en la teoría, en la doctrina, en el tema, no, eso vendrá después. Profundizar sobre Jesús, con quien yo me encontré, eso viene después. Si no se garantiza que el ser iglesia llegue a tener un encuentro personal con Jesús, se derrumba todo el edificio, se derrumba todo el esfuerzo. Es como dice Jesús, construir sobre arena y no sobre la roca firme. Y para que entendamos mejor la enseñanza de Jesús, San Pablo dice que la roca es Cristo. Por tanto, el elemento evangelizador propio, esencial, indispensable, que lleva al encuentro personal con Jesús, por lo que no debe faltar bien, seguimos teniendo problemas con la conexión. Son cosas que siempre pasan. Tener un poquito de paciencia. Bien, ¿pueden oír ahí, por favor? Confirmen si está activado el audio. Sí, padre, sí le escuchamos. Padre. Ya. Muy bien, ahorita continuamos, ¿ya? Un momentito. Ya, ¿pueden ver ahí la pantalla? Avísenme, por favor, si pueden ver la pantalla. Ahora ¿Pueden sí ver? se ve, padre. Muy bien. Bien. Si no se garantiza que el que se acerca a la iglesia llegue a tener un encuentro personal con Jesús, se derrumba todo el edificio. Se derrumba todo el esfuerzo. Es como dice Jesús, construir sobre arena y no sobre la roca firme. Y para que entendamos mejor la enseñanza de Jesús, San Pablo dice que la roca es Cristo. A ver. ¿Qué es el querigma? ¿Qué produce este querigma en nosotros? Dice, el querigma es el elemento evangelizador que produce el encuentro con Jesús y lleva a la conversión.
Eso es lo que aporta este elemento esencial de la evangelización en la tarea de ser cristianos. El primer paso de todo el proceso. Por eso debes aprender a anunciar el querigma. Debes aprender a evangelizar. Debes enseñar a otros a anunciar, porque el querigma contiene el núcleo del mensaje de salvación. Lo esencial, lo que no puede faltar en el nuevo paradigma. Es el querigma el que marca la diferencia entre el viejo y el nuevo paradigma. ¿Ya? El querigma es el que lleva al encuentro personal con Jesús y a la conversión inicial. Si por falta del anuncio del querigma, la iniciación cristiana no empieza con el encuentro con Jesús, el proceso no se inicia por donde debe y no va a llegar a buen puerto. Recuerda que una carrera se gana o se pierde con una buena o mala salida. Sin querigma, el proceso no se debe iniciar, no se inicia por donde debe y no va a llegar a buen puerto. 8. ¿Qué es lo que produce el encuentro con Jesús? La experiencia pastoral habla por sí sola. Quien no tuvo su encuentro personal con Jesús, no le interesan los temas. ¿Cómo darme cuenta si tengo el encuentro personal con Cristo? Me aburre todo, me molesta, me incomoda. No hay pasión por conocer más a Jesús. Quien no tuvo encuentro personal con Jesús, no le interesan los temas, no le interesa conocer más a Jesús, no le interesa la comunidad, no le interesan los sacramentos, no le interesa vivir como cristiano. El que se encontró con Jesús tiene el deseo incontenible por conocerlo más. Quiero conocerlo más, háblame más sobre Jesús. Quiere seguirle, por estar más con él, por penetrar más en su misterio, y para ello es capaz de vender todo lo que tiene, porque en Jesús ha encontrado el tesoro escondido que busca toda la humanidad. Si yo pongo pretextos en mi catequesis, no he tenido un encuentro personal con Cristo. Si prefiero más el fútbol, si prefiero más la televisión y prefiero otras cosas, en vez de Jesús y la catequesis, no he tenido un encuentro personal con Cristo. En palabras sencillas, el encuentro con Jesús vuelve a la vida al hombre pecador que estaba muerto por el pecado. Porque Jesús, Él es la resurrección y la vida. Y quien está vivo tiene hambre, desea alimentarse cada vez más para crecer en su vida espiritual. El Evangelio relata el caso de una niña de 12 años muerta que tuvo un encuentro personal con Jesús y este encuentro le devolvió a la vida. Cuenta el Evangelio que Jesús entregó esta niña resucitada a sus padres para que le dieran de comer. Es que solo quien vuelve a la vida tiene hambre y puede digerir la comida que se le da. Quien se encontró con Jesús tiene el deseo incontenible por conocerlo más. Mientras siga siendo cadáver, ni tiene hambre, ni menos podrá digerir cuanto le des, tanto en la catequesis como en toda acción pastoral. No pretendemos ofender a nadie cuando decimos esto de cadáveres. Lo que produce el encuentro con Jesús es que el cadáver vuelve a la vida. Y el que vuelve a la vida tiene hambre, que se manifiesta en un deseo incontenible de permanecer con Jesús, de conocerle más a Jesús, alimentarse más de él, y se convierte en un incansable buscador del alimento espiritual. De esta nueva perspectiva, todo el esfuerzo de hacer cristiano tendrá frutos en abundancia. Tienen el cuestionario.
qué significa pasar de los saberes a la experiencia. Comenta lo que significa para ti el nuevo paradigma, que debe estar en clave de proceso. ¿Por qué el nuevo paradigma prioriza a los adultos? ¿Qué entiendes por inspiración catecumenal? ¿Por qué los catequistas y agentes de pastoral también deben pasar por el proceso del nuevo paradigma? Comenta lo que entiendes por encuentro con Jesús y los efectos que produce. Y 7. ¿Por qué es importante el querigma en el nuevo paradigma? Muy bien. ¿Hay alguna pregunta, alguna dificultad? ¿Algo que quisieran aportar? Padre, entonces lo que debemos entender, que tenemos que poner más énfasis, es en la preparación de catequesis en adultos. El énfasis es que los catequistas tienen que pasar primero por este proceso de iniciación. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Entendido, Padre. Muy bien. A ver, Diomedes Taipe, choque. Diomedes. ¿Qué es lo que más te llamó la atención? En lo que es la nueva paradigma, Padre, donde todos que nos debemos de prevalecer. Si realmente no tenemos ese nuevo encuentro con Dios, queremos uno mismo, que no, prácticamente no estamos preparados para ello, ¿cierto? Eso es, Padre. Muy bien. A ver, Marilu Choque. Ya, aquí me dicen, dice, pero por la señal se cortó la clase. Sí, la señal está pésima acá porque el clima está un poquito fregado. Pero ustedes tienen el PPT, ¿ya? En el PPT lo tienen clarito. Lo que yo les estoy diciendo está muy digerido, muy explicadito. Hay ideas fuerzas en los temas que ustedes los pueden revisar, sino que de lo poco que hayan podido escuchar hoy día en este compartir, de repente no les quedó claro alguna cosa, deberíamos decirlo, por favor. Nos quedan 8 minutos para poder interactuar un poquito más. A ver, Mariela Atencio. Mariela Atencio, ¿estás ahí? No está. Eva Laura Rojas. Sí, Padre, buenas noches, hermanos en Cristo Muy Jesús. bien. Sí, Padre, interesante conocer, ¿no? Y también para hacer nuestra autoevaluación nosotros y para conocer nuestra realidad y también para reflexionar bastante cuánto nos falta, ¿no? Para poder llevar la evangelización adelante. A veces no estamos preparados. Como dice usted, nos falta ese encuentro, esa experiencia empezando de nosotros mismos, ¿no? Bien, también Padre, me ha llamado bastante la atención, es el propio del nuevo paradigma que es el querigma, ¿no?
que tenemos que pasar por la experiencia de llevar a la gente a encontrarse con nuestro Señor Jesucristo, que es la roca perenne, ¿no? Y no construir en algo que es la arena, que no tendrá no tendrá efecto, ¿no? Porque vendrán las tempestades y eso, lo que vamos construyendo, se va a destruir o destruir, ¿no? Entonces, para mí es interesante conocer, y también mi autoevaluación, que me falta mucho, ¿no? Bastante, para poder evangelizar a los demás. Eso sería, padre. Muchas gracias, Eva. Aquí nos dice Edith Rojas, respecto al nuevo paradigma, ¿hay diferencia en el nuevo cambio que se da para niños y adultos? Obviamente, el nuevo paradigma no persigue un sacramento. Eso hay que tenerlo recontra claro. La catequesis presacramental ya falleció ya. Eso no va más. Ustedes están en parroquias, se supone. ¿Y ustedes qué frutos ven de las catequesis presacramentales? ¿Cuántos se confirman cada año? ¿Cuántos hacen su primera comunión cada año? Muchos. ¿Cuántos niños llevan a bautizar a la iglesia? Y no los ves. O sea, no hay una vivencia cristiana. ¿Por qué? Porque falta el encuentro personal con Cristo. Se sigue persiguiendo el sacramento y pensamos que el sacramento es el fin. El fin no es el sacramento. El fin es que tú vivas como cristiano. Y para vivir como cristiano se necesita una catequesis de iniciación a la vida cristiana, que nos inicie en la vida cristiana, que nos anuncie el querigma. Oye, mira, te anuncio una buena noticia. Dios te ama tanto, así como eres, así como estás, no le importa lo que hayas hecho, hasta dónde hayas caído, es tu Padre. Y te ha regalado lo más grande, a su Hijo. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo por ti, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cuando tú le dices eso a una persona, ese poder que tiene esa palabra poderosa de Dios, porque no es tu palabra el querigma, es palabra de Dios, levanta a esa persona. Porque tú le estás diciendo que Dios lo ama, que es importante para él o para ella. Pero yo lo tengo que decir en la medida que yo estoy convencido. No le voy a decir, mira, léete este librito que te va a ayudar. Ese es el viejo paradigma. No le vas a decir, anda a la iglesia. No. Mira, yo te voy a compartir mi experiencia de fe. Yo conocí al Señor, yo estaba así como tú estabas, y yo escuché hablar de Jesús. Y yo ahora te transmito esta experiencia que yo tengo. Eso es el querigma. Ese es el nuevo paradigma. No decirle a la gente, oye, ¿por qué no vas a la iglesia? Mira esto, que no sé cuánto por aquí. No se trata de ir a la iglesia. Se trata de anunciar a Jesús y después integrarlo a la comunidad. Cuando sepa quién es Jesús, se enamora de Jesús, profundiza a Jesús y va caminando. ¿Ya? No vamos a decir, anda a la iglesia para que reces. Vamos a orar. Yo voy a orar contigo ahora. Oramos juntos, porque tú tienes la experiencia de oración. Si no tienes la experiencia de oración, toda la vez que te encuentres con una persona, le vas a decir, mira, anda a la iglesia, ahí vas a rezar. Anda, reza a la iglesia. Enséñale tú a orar. Es diferente, ¿no? Bueno, son muchas cosas que ustedes van a ir descubriendo cuando vayan revisando su PPT también. Una última intervención, alguna pregunta, nos quedan 3 minutos. O yo Padre pregunto. Carlos, buenas noches. Sí. Padre Carlos, buenas noches. Buenas noches, Muy buenas noches. interesante el tema tratado hoy día, Padre, para poder reflexionar y para poder cambiar actitudes, ¿no? Y poder prepararnos mejor, tener el encuentro con Jesús para nosotros evangelizar. Padre, aparte quería pedirle o sugerirle acerca de la entrega de los temas que nos deja cada semana. La plataforma se está cerrando los domingos y a veces el internet es pésimo. Por ejemplo, yo no he podido ingresar
el domingo mi trabajo y ya pues está cerrado la plataforma. No sé si usted puede conversar con el padre Raúl para que pudieran ampliar un par de días de repente, ¿no? Para poder ingresar el tema de la semana que pasó. Por favor, padre, Sí, el eso tema es hablarlo. necesitaría. Más bien, gracias por la sugerencia. El tema es conversarlo con él y ya estamos, creo, para ayudarnos, ¿no? Lo importante es Sí, pues padre, usted que converse compartiendo conmigo. lo que vamos aprendiendo, ¿no? Sí, aquí dice Edith Rojas, muchas veces he escuchado que un docente hace las veces de catequista, pero por lo que deben preparar los sacramentos. Usted nos dice que este título o mención es errónea, pero ¿cómo puede entenderse que la ODE piden que se prepare a los sacramentos? La ODE no pide que sean catequistas, la ODE pide que hagan un trabajo pastoral en la parroquia, sino que a veces no entendemos qué es pastoral, y la pastoral es amplísima. Trabajar con niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, enfermos, pobres, abandonados, trabajar en la radio, hacer un programa en la radio, no sé, 1000 cosas que hay, infancia misionera, un montón de cosas que hay. La pastoral es amplísima y la ODE no puede, ni debe, ni tiene que condicionar a los profesores de religión a que sean única y estrictamente catequistas. Eso no debe ser. Eso pertenece al antiguo paradigma. Por eso es que tenemos lo que tenemos. Imagínense catequistas que muchas veces los profesores de religión en este sentido no viven en el mismo lugar donde trabajan. Eso pues no es lo adecuado, ¿no? No es lo adecuado. Hay que hacer una pastoral educativa que conecte el colegio con la parroquia y hacemos actividades en el colegio. Y así podemos ir viendo el amplio panorama de la pastoral. No sé si tienen ustedes un profesor que les enseñe pastoral o recursos didácticos, catequéticos o teología pastoral. Ahí deberían ver eso, ¿no? Bueno, entonces, gracias por su tiempo, por estar aquí. Y revisen su PPT, por favor, y alguna consulta, alguna cosa, pueden hacerla llegar. ¿Ya? Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en Como el era en principio. el principio, amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. 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 Muchas gracias, Dios les bendiga. Ya vamos a hablar sobre eso de la entrega de trabajo, ¿ya? Por Tranquilos. favor, padre. Muchas gracias, padre. Gracias, padre. Gracias, Chao. padre Carlos. Buenas noches. Bendiciones. Dios Chao, le chao. bendiga. Mucho, colegas, cuídense mucho, cuídate, padre. Chao, gracias. Gracias, padre Carlos. Buenas noches, buenas noches. Igualmente. Gracias, padre Carlos. Cuídese mucho. Sí, dígame. Yo tengo una pregunta con respecto al trabajo. El tema es libre porque no, o sea, vi en el sílabo, vi el trabajo, pero no mencionaba acerca del tema. Allá, el trabajo es aquí un proyecto de evangelización. Es decir, cómo tú puedes implantar, más que implantar, cómo tú harías una propuesta de iniciación a la vida cristiana en tu parroquia. Ya, pero puede ser a una comunidad, por ejemplo, aquí pues en la parroquia donde pertenezco, hay muchas comunidades nativas que son poco o nada evangelizadas. Entonces, podría coger una comunidad así. Sí, pero recuerda que es una propuesta de evangelización, es un proyecto de evangelización. O sea, con todo lo que estamos aprendiendo aquí, hacer un sondeo primero, ¿no? Un pequeño censo de cómo están viviendo su vida cristiana ellos, ¿no?
¿Qué es lo que, hasta qué grado de evangelización tienen ellos? Entonces, si les falta sacramentos o no, todo eso hay que verlo primero, un sondeo. De acuerdo a eso, ya vamos viendo, ¿no? Tantas personas son bautizadas, tantas no, porque la catequesis de iniciación a la vida cristiana, hemos visto ahí que está destinada no solo para los que no están bautizados, sino para los que están bautizados, pero no los han evangelizado lo suficientemente, para los que son alejados, para los que no son católicos, eso va a ayudar. Y esa propuesta que permanece en la parroquia como una propuesta pastoral, como un proyecto pastoral, los niños y los jóvenes van a ir adecuándose a algo que ya es propio de la parroquia. Pero mientras la parroquia no tenga un proyecto de iniciación a la vida cristiana, se va a seguir en lo mismo. Ya, padre. Ya. Por eso ustedes tienen que hacer un proyecto de iniciación a la vida cristiana. Sí, padrecito, ya entendí. ¿Ya? Ya. Ok, muy bien. Padre. Gracias. Muchas gracias. Cuídese mucho, gracias. Igualmente. Chao, chao.